¿Qué tal gente de YouTube? Aquí les traigo el Cap 2 de QHPS. Si yo reencarno en Red 0 sin más por hablar, denle el opening. Después de que me cargaban, me bajarían, y en eso Emilia me seguiría viendo, y digo ¿qué pasó? Pero en eso me dio un shock, y veía dentro de otro cuerpo que estaba siendo golpeado, por una peligrosa, y cuando vuelvo en sí digo ¿qué pedo? ¿Qué pasó? Diría mientras veía a Emilia y ella dice ¿está bien? Y en eso asiento y ella ya calmada, dice aún no respondiste mi preguntaría de antes diría ella viéndome fijamente, y en eso confundido dije ¿cuál diría confundido mientras la veo? Y en eso Emilia dice ¿cómo coño sé su nombre? Y la ladrona rubia, aprovecha que estaría viendo toda la escena, mientras yo estaba viendo a Emilia en los ojos, y le explicaría pero en eso, cuando la rubia le roba a Emilia, y en eso yo estaría yendo a seguirla, pero llegaría al callejón, y un peli blanco me apuñaló, y yo con mis últimas fuerzas, ahorqué al tipo hasta matarlo, y así los dos morimos y en eso cuando cerré los ojos, y luego los de vuelta al inicio, y pensé que otra vez ¿cómo es que me pasa esto? En eso tendría otro shock pero esta vez de un cuerpo diferente, y vi que una chica, peliazul y otra con un parche en el ojo, estaban llorando porque estaban llena de baba, y cuando regresé de mi cuerpo después de ese shock, dije porque la peliazul me parece inútil, diría mientras estaba caminando por ahí y en eso cuando fui a dar vueltas vi que volvía al mismo lugar del inicio, y así que seguí caminando y cuando hablé con el verdulero y en eso él dijo lo mismo y cuando me fui al callejón vi que los tres maleantes volvieron, y cuando me preparé usé mis ataques, que eso afectó a los maleantes, y en eso alguien aparece y me doy la vuelta y vería un tipo pelo rojo defendiéndome, y cuando los maleantes se asustaron y huyeron, y dije gracias señor, diría mientras me levantaba, y en eso cuando él explique todo al tipo pelirrojo, y él asiente y dice, entonces tienes poderes y cuando me fui y llegué al mismo lugar donde estaba preguntando por Fel, y cuando le pregunté al tipo, el tipo me dijo el lugar y dónde y en eso yo fui, y cuando choqué con alguien y dije lo siento es que soy muy fuerte y eso, diría mientras levantaba mi miraba poco, y en eso cuando oí que decía ara ara, y me di cuenta quién es y era la bruja, y cuando la miraba, ella me miraba con lujuria y deseo, en eso decidí relajarme y pensé tengo que huir de la loca, y cuando la bruja se dio cuenta dijo ¿qué pasa? No me tengas miedo no te haré daño diría ella mientras fingía una cara pacifista, y en eso yo cuando estaba asustado dije no tengo miedo, diría mientras la miraba, y ella dice que mi olor huele a miedo y odio, pero no sabe por qué, en eso yo recordaría que ella mató a Emilia antes, y cuando la vi, y en eso ella se lamería los labios, mientras pasaba encima de mí en eso digo engañas a la persona con tu apariencia, y en eso la bruja dice que deje de ocultar mi hostilidad, en eso estaría muy asustado por lo que dijo, que estaría temblando del miedo, y en eso cuando se fue ella, seguiría investigando el lugar, y cuando encontré como una casa mal hecha, y dije que feo lugar, en eso oiría una voz, aunque intentes robar ahí no hay nada, y cuando me di la vuelta la vi a Fel, en eso ella me ve y me intentó atacar, pero yo la esquivaba al ser gojo y cuando ella me puso atrás y me derrumbó con su casita, en eso estaría en una sábana, y vi que me apuntó con su cuchillo, digo Fel te espera, y ella dice de cómo sé su nombre, y cuando dije que sé que es una ladrona y eso, Fel dijo que así se gana la vida, porque si no tendría que vender ella su cuerpo, diría ella mientras jugaba con su cuchillo y me apuntaba, y en eso insignia que tenía ella, que lo mío valía más que una insignia, y en eso y ella dice a ver, y cuando le muestro mi pone 12 última edición,
y digo esto es una metía, diría mientras le mostraba el teléfono a Fel. Esto vale más de 20, diría mientras la veía y ella dice que es interesante mientras ve la foto, y no parece que yo esté mintiendo, diría ella, en eso ella dice que tiene que preguntar primero a Rom, y dije siempre volveré a lo mismo diría en un susurro, y en eso ella dice y cuando nos íbamos a ir estaríamos hablando, de nuestros sentimientos y que nos gusta hacer, en eso cuando llegamos Felt estaría hablando de que esto, valía más diría mientras tenía el móvil, y cuando Rom verificó que si era auténtico y vería que Felt lo movía, ten cuidado diría mientras la veía, y cuando hablamos lo mismo, y cuando oímos un toque de puerta en ese momento pensé ya valimos, y cuando la abrieron vimos a Emilia suspiro, mientras tanto en otra parte multiverso estaría Darkseid caminando por unas escaleras y dicen ya lo neutralizaron, en eso uno de los sirvientes niega y Darkseid se enoja que lo mata al sirviente, mientras dice tenemos que matarlo solo sería un estorbo para mis planes diría Darkseid mientras ve al vacío, y dice aún no terminamos, mientras veía todos los multiverso y miraría más el mío, y en eso mientras yo estaba sentado vería a Emilia y pensaría imposible como ella está, aquí diría mientras veía a la persona que llegó mientras, tenía la mirada en ella y pensaría en mil cosas, y en eso Emilia pensaría porque pensaría que le quería robar en eso, los dos nos miraríamos, directamente a los ojos fijamente, entre nosotros, mientras seguiríamos pensando